esperanza en Cristo Jesús. Voy a invitarles a estar de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios 5, 29. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pueden tomar sus asientos. El viernes pasado estábamos evaluando estos versículos, aprendiendo lo que el Señor dice a la familia en la epístola a los Efesios capítulo 5, y quedamos pendientes en estos versículos. En el estudio de la semana pasada hablamos de lo que el Señor le dice a los maridos y lo que el Señor le dice a las esposas. Y aquí en el versículo 33 que leímos hoy está el resumen, la recomendación final resumida para mujeres y para varones. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El mandamiento del Señor para el hombre, ¿cuál era o cuál es? Amar a su mujer. Para los esposos, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Que el esposo ame a la mujer. Ajá. Y para las esposas, ¿cuál es el mandamiento? Que se someta a la mujer. Sujetarse a los maridos. Aquí dice respetar a los maridos. Cada uno tiene su rol en el hogar. Decíamos en el tema pasado que no es que el marido es más que la mujer, ni que la mujer es más que el marido ante el Señor, todos somos iguales. Pero el Señor en su palabra ha instituido a cada quien su lugar, a cada quien su autoridad. Todos, como dice aquí en la palabra que leíamos, somos miembros los unos de los otros y somos miembros del cuerpo de Cristo. Tanto la esposa como el esposo son miembros del cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo y depende de esa unión con Cristo y de esa comunión con Cristo es que podemos desempeñar bien cada uno nuestro rol en la familia. Solamente con una comunión con Cristo el marido puede amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Solamente con una comunión con Dios la mujer puede sujetarse al marido y respetar al marido como lo manda el Señor, porque naturalmente el hombre, el varón, no es amoroso. Naturalmente la mujer no le gusta sujetarse. Por eso el Señor nos dice esto en su palabra, pero Él no se lo está diciendo a cualquiera, se lo está diciendo a los miembros de su cuerpo, a los miembros del cuerpo de Cristo. Y solamente con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es que nosotros podemos amar como el Señor nos manda. Solamente con la transformación que Dios hace en nuestras vidas es que la mujer se puede sujetar a su marido
Y así nosotros también en la iglesia nos sometemos unos a otros en amor, nos soportamos con paciencia unos a otros en amor. Si la carne es la que domina nuestra vida, no vamos a poder lograr eso. El hombre no va a poder amar a su esposa y la esposa no se va a sujetar al marido. Y nosotros como iglesia no nos vamos a sujetar unos a otros. La clave está en el fundamento y el fundamento es Cristo Jesús. Depende de la conexión, de la profundidad de esa intimidad con Dios, es que podemos alcanzar lo que el Señor nos ha mandado, tanto al esposo como a la esposa. Amén. Notaba y me causa un poco de gracia el hecho de que hasta nos cuesta que nos salga por la boca. Esposo, ¿qué nos mandó el Señor? ¿Qué les mandó el Señor? Gloria al Señor, amad a vuestras esposas, y nos cuesta que nos salga con voz fuerte. Y a las esposas también nos cuesta que nos salga con voz fuerte, porque es algo difícil de cumplir. Parece que la carne no nos deja. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó? Sujetarnos a nuestros esposos. Y no se escucha tan claro como con un amén, porque parece que nos cuesta, y nos cuesta inclusive que nos salga por la boca. Pero por eso es que el pastor Adrián nos comenta que tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, dejar que su palabra nos transforme, su palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dejemos pedirle al Espíritu Santo porque nos ayude, que ese fruto sea el fruto que haya en nuestra vida y que nos permita cumplir eso, porque el Evangelio comienza por casa. ¿O es que una familia que no se sujeta al orden de Dios es testimonio para las demás personas? Para ser cristianos como ellos, mejor no somos cristianos. Todos tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor, y Él nos manda a que los varones amen a sus esposas y a que las esposas estemos sujetas. Y yo entendí aquí 2 cosas. Dice, las esposas son coherederas. Esto quiere decir que están exactamente al mismo nivel que el hombre ante Dios. No importando que el hombre es el responsable o líder en el matrimonio. Cada uno, marido y mujer, deben buscar agradar a Dios con sus propias acciones y sus propios roles, porque cada uno dará cuentas de ellas a Dios un día. El Señor nos hizo iguales, pero estableció un orden. Y nosotras en amor al Señor y en sujeción al Señor, pues tenemos que estar dispuestos a cumplir, porque el Señor un día nos va a pedir cuentas sobre ese mandamiento que nos dio específicamente a las hermanas casadas. Porque las que están solteras pues tienen otras actividades. Las hermanas que estamos casadas tenemos este mandamiento. Y aquí conseguí también 8 maneras en que los esposos pueden amar a sus esposas. Y dice que las pueden amar como un todo, como un ser complejo que somos las mujeres. Hay que amarlas en todas nuestras facetas. Amar su corazón, porque somos muy emocionales y temperamentales también. Yo sé que es una tarea difícil. Hay que amar su mente, porque también somos un ser pensante y tenemos cosas que ofrecer al matrimonio, entonces no nos puede tratar de humillar, sino que también el Señor nos ha puesto como ayuda idónea, y esa es ayuda capacitada. El Señor nos ha capacitado para que junto a ustedes podamos guiar y llevar adelante el matrimonio. Y las mujeres, bueno, nos sujetamos a las decisiones que se toman, principalmente al esposo. Amar su cuerpo físico. Ningún cuerpo físico es perfecto, y bueno, el esposo debe amar a la esposa en el cuerpo físico. También amar su alma. Ese sería como un amor espiritual, amarnos como somos, ayudarnos también en esa forma de buscar al Señor, hacer devocional, compartir la palabra del Señor. Amar las
leíamos Efesios 5, del 29 al 33, nos habla del amor propio, porque dice, nadie aborreció a su propia carne. ¿Cuántos se quieren a sí mismos? Todos nos queremos a nosotros mismos. En la pareja, el amor que debe tener el hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre es como amarse a sí mismo, porque la palabra dice que los dos son una sola carne. Y dice ahí en el versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto de cumplir lo que el Señor nos ha mandado, de cumplir los roles, el rol que tiene la mujer y el rol que tiene el esposo, también muchas veces se ve afectado por el ambiente en el que esa familia, en el que esa pareja comienza su vida como esposo. Porque particularmente nosotros aquí los latinos somos muy familiares y los padres no queremos que los hijos se vayan de nuestro hogar, queremos que se casen, pero que se queden allí. Y los queremos ayudar y a veces los padres nos siguen manteniendo. Ya hijos casados que los mantienen los padres, pero así como de repente los ayudan y aportan, muchas veces se inmiscuye también en la relación de la pareja. Y eso será más fácil si viven en la casa. Por eso el orden de Dios para la familia es que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No es fácil, mis hermanos, sobre todo en la situación económica que estamos en Venezuela y en Latinoamérica. Muchas veces es más fácil que los muchachos se casen y se queden en la casa, porque no es tan fácil adquirir una vivienda o pagar un alquiler. Muchas veces se casan y todavía no están preparados para enfrentar financieramente el hecho del matrimonio. Entonces, bueno, nos casamos y nos quedamos en la casa de los padres, pero allí ya se rompe el orden divino, porque el orden divino es dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por más que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, los padres siempre tenemos un consejo oportuno para nuestros hijos. Si viven bajo el mismo techo que nosotros, nos vamos a inmiscuir en la vida de la pareja, y ese no es el orden. El orden de Dios es que el que se case viva aparte de sus padres. Y bueno, como les digo, no es fácil enfrentar esa situación con el comportamiento económico que tenemos, pero tenemos que saber que ese es el orden y que tenemos que tratar de cumplir ese orden, porque si cumplimos ese orden, entonces el Señor nos va a bendecir. Si hacemos las cosas bien, vamos a ver la gloria de Dios, pero si estamos contraviniendo el orden de Dios, entonces se van a presentar problemas que no deberían presentarse si cumpliéramos el orden de Dios, que es que los casados deben vivir aparte de la casa de sus padres. Amén. Gloria al Señor. Esto es difícil también, todo es difícil, es que vivir es difícil. Gloria a Dios. ¿Me escucha bien? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Comentábamos que
familia comienza por ese esposa, esposo e hijos. Ya cuando se une un hombre a una mujer, ya empieza a formar parte de otra familia. Nosotros creo que somos tan familiares que la familia es la abuela, el primo, el tío, todos somos familia, pero mientras que estamos en una misma casa, es difícil, muy difícil no inmiscuirse. Y es que si soy la madre del varón, entonces seguramente la nuera no cumple las condiciones. Y quiero enseñarle cómo a mi hijo le gustan las cosas, quiero enseñarle cómo deben hacerse las cosas en el hogar, o la mujer trabaja mucho y no puede atender a mi hijo, o quizás no doy cuenta que la mujer trabaja demasiado y que mi hijo no colabora. Me doy cuenta de muchas cosas porque quizás soy más madura, quizás porque soy un tercero, y es muy difícil no inmiscuirse. No, hermanos, ellos viven en mi casa, pero yo no me meto. Hermanos, yo de verdad no lo creo posible, porque es que las personas que están allí son carne de nuestra carne. Su sangre corre, la misma sangre corre por nuestras venas. Nuestros hijos estuvieron dentro de nuestro vientre. Es muy difícil no meterse. Entonces, no podemos decir que no nos metemos porque seguramente sí. Es posible que no nos demos cuenta. El problema se acrecienta cuando viene familia, cuando vienen los nietos, cuando vienen los niños de esa nueva familia. Porque entonces también la familia externa a este pequeño núcleo familiar se entromete. Y entonces hay problemas de autoridad. Porque de hecho, conozco una niña que le decía a su papá: ¿los hijos tienen que obedecer a su papá? Sí, entonces yo voy a llamar a mi abuelo para que te regañe porque tú me estás regañando mucho. Ni siquiera el abuelo vivía allí, pero iba a llamar al abuelo que vivía en otro lado porque no podía con tanto. Es muy difícil no meterse. Entonces, para que no se preste este tipo de situaciones, es mejor, así como lo dice la palabra, y por eso que lo dice el Señor, no porque lo diga yo, sino que yo lo digo porque lo dice la palabra, que el hombre y la mujer deben buscar un núcleo aparte. Allí, los esposos que se aman, se soportan en amor, se ayudan los unos a los otros, y si necesitaran alguna ayuda externa, pues pueden ir inteligentemente y pedirle ayuda, principalmente al Señor y luego a un adulto sabio. Entonces, a pesar de que nosotros lo veamos difícil, a pesar de que nosotros pensamos que como padres no nos vamos a meter, o como hijos, yo no voy a dejar que otro se meta, es importante mantener eso, porque cuando suceden estos casos, de como nosotros llamamos en Venezuela la montonera, existe la intromisión familiar, y así se llama. No nos gusta escuchar esto, no nos gusta saber esto, pero así son las cosas. Y por eso el Señor no los manda, porque sabía que para nosotros iba a ser difícil y entonces tenemos que sujetarnos. Hay un punto importante que es que esa pareja, mientras más se acerca a Dios, más unida está. Y eso pasa porque es como un triángulo, que mientras se está separado de Dios, están separados los esposos entre sí. Pero si yo voy uniéndome a Dios, que está en la parte alta del triángulo, si voy uniéndome a Dios, uniéndome a Dios, uniéndome a Dios, ¿qué pasa con esos esposos? Se unen. Entonces, mientras que cada esposo busca más al Señor, se mete más en la palabra, busca la guía del Espíritu Santo, pues se unen. Y los hijos van a disfrutar de unos esposos, de unos padres unidos. Entonces, es importante que la única intromisión que exista en esa familia sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Este mandamiento que nos da el Señor, porque dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, para que se complete esa unión.
como lo dice la palabra, y de verdad puedan ser una sola carne, es necesario que vivan aparte, que dejen a su padre y a su madre, se unan a su mujer. Ahí es cuando son de verdad una sola carne, porque si no, como decía Duber Maris, la madre y el padre de la muchacha o del muchacho, ellos sienten que su hijo es carne de su carne y hueso de su hueso, sangre de su sangre, ¿sí? Igual, esa filiación nunca va a terminar, porque ya vamos a ver que los hijos tienen que mantener una relación con sus padres de honra. Pero si yo siento que mi hijo es sangre de mi sangre y carne de mi carne, entonces yo voy a sentir lo que a él le pasa si lo veo y voy a querer intervenir para que él no sufra. Allí el hijo todavía no se ha terminado de convertir en una sola carne con su esposa, porque todavía es carne del padre y de la madre. Entonces, para que se pueda cumplir ese de que los dos serán una sola carne, es necesario que tengan su independencia. Amén. Vamos a pasar ahora al punto de los hijos y vamos a leer allí en Efesios capítulo 6. Ubíquense allí en Efesios capítulo 6. Ya hablamos lo que le dice el Señor a los esposos, lo que le dice el Señor a las esposas, y ahora lo que le dice a los hijos. ¿Cuántos son hijos? Amén. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El marido es cabeza de la mujer. La mujer también es autoridad en la casa, se sujeta a su marido, pero los hijos se tienen que sujetar a los padres. Deben obedecer a los padres. Dice: obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y esto también es un tema difícil para los hijos que todavía están solteros, están en la casa, y los que son menores de edad. Hay unos que todavía son mayores de edad y están en la casa, todavía tienen que cumplir ese rol de obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La justicia de Dios se revela en la obediencia de los hijos a los padres. Eso es difícil, porque a veces nosotros como hijos, cuando estamos en la adolescencia, creemos que nuestros padres están equivocados y estamos convencidos de que nuestros padres están equivocados, que nuestros padres son de otra época, que las cosas cambiaron y que no me puedo sujetar, no puedo obedecer a mi papá y a mi mamá porque ellos no saben. Decimos así: es que mi papá no sabe, es que mi mamá no sabe. ¿Cómo voy a obedecerle yo si ella está equivocada? Él está equivocado. Pero ¿por qué pasa eso? La palabra del Señor dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Eso es algo inevitable. Y eso es algo que los jóvenes cristianos, los hijos cristianos, tienen que vencer. Porque en el hombre natural, en el hijo sin Dios, eso va a pasar y no hay remedio. Pero en el hijo cristiano tiene que luchar contra ese enemigo de la necedad y vencerla. ¿Qué es la necedad? A veces pensamos que la necedad es ser terco. Ese muchacho sí es necio, y lo ponemos como sinónimo de terco. Pero necedad es ignorancia, falta de conocimiento. Eso es lo que significa necedad. Entonces, muchas veces los jóvenes creen que saben, los hijos creen que saben y que los padres no saben, pero eso lo hacen es por ignorancia. Porque la experiencia que ya tiene su padre
y que ya tiene su madre son los que los llevan a darle el consejo, a darle la orientación. Pero los muchachos no lo ven, no lo entienden porque ellos no lo han vivido. Y como la vida es un recorrido, muchas veces los que somos hijos y que después somos padres, crecemos y maduramos, vivimos una experiencia en que nos damos cuenta que lo que me decía mi papá y lo que me decía mi mamá tenía razón. Después que somos padres, pero en el momento no lo entendemos porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero eso es el muchacho sin Dios. El muchacho que no ha tenido un cambio en su vida. Aquí se está hablando a los hijos cristianos. Los hijos cristianos obedecen a sus padres con gusto. ¿Sí lo hacen? Amén, dice Samuel. Sí lo hacen. Contentos, con gusto, no se ponen bravos porque el papá o la mamá les dicen que no deben hacer algo y ellos creen y están convencidos que les conviene. Pero eso es como una lucha que vamos a tener siempre porque está allí esa necedad y trata de levantarse. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y la clave para poder cumplir con esto, que parece imposible para los hijos, está así como en las esposas y los esposos, en el fundamento. ¿Quién es el fundamento de la familia? Cristo. En nuestra relación con Cristo, hijos, es que podemos vencer esa necedad. Si estamos sujetos a Cristo y si hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a estar sujetos a nuestros padres y vamos a obedecer a nuestros padres. Si no nos gusta los límites que nos ponen nuestros padres, eso es inevitable porque es como una reacción natural, que yo quiero hacer lo que me provoca, lo que yo creo que me conviene, pero nuestros padres nos ponen límites y no nos gusta. La palabra nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Busca la paz, desecha el enojo. El enojo muchas veces es inevitable, es una reacción, pero no me debo enganchar, no me debo dejar atrapar por ese enojo, sino que debo humillarme bajo la presencia de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, hacer la voluntad de Dios y obedecer, porque eso es lo justo. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y como dice la palabra también, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sí, bueno, ahí nos dice: hijos, obedecer en el Señor. Y la palabra obedecer sí está relacionada con estar abajo. No en el caso de la esposa que tiene que sujetarse y estar en un mismo nivel, pero hay un orden que cumplir. En la palabra obediencia sí hay un rango. Y esa palabra obediencia se relaciona mucho como con ese orden militar, en donde el que tiene un rango inferior no tiene nada que opinar, sino solamente recibir la orden y cumplirla. Y los padres a veces les parecemos, como decía Adrián, les parecemos locos a los hijos. No es que mi papá está loco, me dijo que hiciera tal cosa. Es que mi papá es indolente, no me deja recrearme como debe ser. Si vieran a mis compañeros, si vieran a mis amigos, en realidad el hijo no se debe a los amigos, no se debe a los compañeros, no se debe a la abuela, no se debe a los tíos, se debe al Señor y a los padres. Y por eso que el Señor me dice que tienen que obedecer a sus padres, porque así como el Señor le da una sabiduría especial al pastor, le da una sabiduría especial a los padres, porque tienen una experiencia y porque
bendición. No importa cuál es la orden, lo importante no es que haga lo que él o el mandato que yo le di, lo importante es que obedezca. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos la obediencia. Eso tiene que ser un propósito, pedirle al Señor la estrategia, la sabiduría para que podamos enseñar a nuestros hijos la obediencia. Que obedecer trae bendición, trae larga vida y de que si él obedece, le irá bien. Entonces este también es otro punto importante que tenemos que entender, que nosotros somos los padres y que no le podemos dejar al hijo la decisión de decirle obviamente o no obedecer. Amén. Los versículos 2 y 3 de Efesios 6 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El rol de hijos no termina cuando nos casamos y nos vamos del hogar, porque leíamos que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero eso quiere decir que ya deja de ser hijo. Eso no se pierde. Seguimos siendo hijos. Y ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre no es solamente para cuando estamos viviendo bajo el mismo techo que tenemos que obedecer. Eso es, mientras nuestros padres vivan, debemos honrarles. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Porque también pasa que muchas veces nos vamos de la casa, formamos nuestra familia y abandonamos a nuestros padres y a nuestra madre. Y le ponemos en el estado: papá te honro, mamá te honro, pero es pura palabra. En la práctica no le está honrando. Estamos en un ciclo de vida en el que todos vamos cada vez envejeciendo. Y nuestros padres, nuestras madres, también van envejeciendo. Ya nuestros padres y nuestras madres, cuando llegan a cierta edad, no tienen las mismas condiciones para valerse por sí mismos. Y nosotros los hijos debemos ver por ellos. Eso también es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero allí nosotros también debemos estar claros de cuál es nuestro rol. Nuestro rol es de hijo. Y debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Muchas veces cuando nuestro padre y nuestra madre llegan a una edad avanzada y quieren hacer ciertas cosas, nosotros como hijos queremos convertirnos en la autoridad. Y se escucha mucho esto: es que mi papá no hace caso, es que mi mamá no hace caso. Pero es que papá y mamá no tienen que hacer caso, porque en ninguna parte dice que el papá tiene que obedecer al hijo cuando llegue a viejo. Es una situación difícil y que hay que manejarla con sabiduría, con la dirección del Señor, porque aquí se está hablando a la iglesia, se está hablando a los cristianos, y nosotros tenemos que, como hijos, saber cumplir nuestro rol, honrar a nuestro padre y a nuestra madre prudentemente, sin revertir los órdenes y decir: no, lo que pasa es que ya como mi papá y mi mamá no tienen mucha sensatez, tiene que hacer lo que yo diga, tiene que obedecerme a mí, porque ese tampoco es el orden. Tengo que honrarlo, tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo y manejarlo, pero no como manejo a mi hijo. Porque también decimos: no, bueno, lo que pasa es que cuando los padres envejecen, se convierten en hijos y ahora ellos son los hijos y yo soy el padre. Cambiamos de rol. No es así. Debemos pedirle sabiduría al Señor, porque no es fácil. Hemos visto muchos casos de padres, madres, ancianas, en las que ciertamente pierden algunas facultades y ellos creen que tienen toda su capacidad para seguir haciendo las cosas como las hacían cuando eran jóvenes. Y nosotros como hijos tenemos que, con la dirección del Señor, con el amor de Dios,
y respetando lo que dice la palabra, que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre hasta sus últimos días. Mientras nuestro padre y nuestra madre estén vivos, debemos honrarlos. Ya probablemente no es el mismo orden de cuando vivíamos bajo su techo como hijos y no nos habíamos casado, que teníamos que obedecerle en todo porque ya tenemos una familia aparte. Pero sí escuchar el consejo de nuestro padre y de nuestra madre como hijos y ya casados, y ya que vivimos aparte, necesitamos el consejo de nuestro padre y de nuestra madre y debemos acudir a ellos y debemos atender a sus consejos. Tal vez ellos se den cuenta de cosas que nosotros no, y cuando nos den el consejo debemos recibirlo con amor y no seguir con la necedad o la rebeldía aun cuando seamos adultos. Mientras nuestros padres estén vivos, honrémosle y, como dice la palabra, nos va a ir bien. El que honra a su padre y a su madre le va bien, y el que honra a su padre y a su madre será de larga vida sobre la tierra, porque es un mandamiento del Señor que es con promesa, y el Señor cumple sus promesas. Amén. Bueno, yo tengo una acotación chiquitica aquí nada más, y es que a veces le colocamos a nuestros padres, a nuestros hijos, unas poesías, unas dedicatorias muy hermosas en WhatsApp, en las redes sociales, pero a veces ni siquiera el papá tiene redes sociales, ni tiene WhatsApp. A veces cuando cumple años, cuando hay un día especial, hacemos grandes dedicatorias en las redes sociales, pero ellos no las tienen, no se están enterando. Entonces, no es de palabra, hermanos, es de hechos. Los jóvenes y los niños que están aquí, seguramente algunos sí tienen acceso, pero no solamente dediquen lindas palabras, sino que tomen la tarea de honrarle, de hacerle sentir amado, y que no sea un día especial, sino que sea todos los días. Sabemos que la convivencia permite que podamos mostrar lo peor de nuestro carácter, porque cuando estamos en la calle mostramos lo mejor de nuestro carácter, pero cuando estamos en confianza nos sentimos a veces hasta presionados y mostramos lo peor, y por eso es que tenemos que soportarnos, por eso es que tenemos que perdonarnos, por eso es que tenemos que comenzar por humillarnos y pedir perdón, porque explotamos y soltamos nuestro peor humor, nuestra peor forma de carácter. Pero, y en la convivencia tiende a soltarse esto. Pero ahí es donde nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y por el Señor, reconocer nuestras debilidades, hermanos, tratar de no volverlo a hacer, porque no es que voy a estar reiterativamente en esto, sino que tratar de no volverlo a hacer, y principalmente a nuestros padres, que son los que quizás sufren más de estas muestras, tratar de darle lo mejor que podamos, honrarles, hacerles sentir amados, hacerles sentir, ayudarlos en algunas tareas del hogar, en algunas tareas de los compromisos en que nos metemos, porque esto es algo de todos los días. El Padre hay que honrarlo todos los días, y aunque cometamos faltas, porque esas situaciones de carácter son faltas, pues tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, pedir perdón y, por sobre todo, hermanos, no volverlo, sino salir adelante, a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, permitir que el Espíritu Santo muestre ese fruto que haya en nuestra vida, que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra esas cosas no hay ley. En el hogar es donde principalmente debe reinar esto, porque la confianza hace que parece que se nos olvidará que necesitamos esto. Y la honra no debe ser solo de palabras, sino de hechos. Amén, gloria al Señor. Bueno, los hijos dirán, bueno, ¿y será que los papás no se equivocan?
¿Los papás se equivocarán? Nos equivocamos. Y también a veces los padres no cumplimos nuestro rol como debe ser. Y el Señor también allí en su palabra nos da recomendaciones a los padres de cómo debemos criar a nuestros hijos. Amén. Pero eso es para otra clase. Aquí hay mucho que aprender. Amén. Hay mucha tela que cortar todavía. Y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Y probablemente usted tenga alguna pregunta que hacer, porque todo esto surgen dudas, surgen preguntas. Y bueno, el domingo les daremos una información de cómo van a poder hacer llegar sus preguntas para que en una próxima oportunidad, si es posible, se puedan responder las preguntas y las dudas que ustedes puedan tener en su familia. Todavía no hemos terminado, todavía falta mucho que aprender acá, pero mañana, aquí cambiando el tema, ya pueden cortar.